tengan todos un feliz sábado. En realidad, hermano, que es un agrado poder, ¿no es cierto?, compartir la palabra de Dios en este día sábado. A la vez también es una responsabilidad grande poder impartir la palabra, ¿ya? Pero debería ser un privilegio cuando tenemos la responsabilidad de poder compartir el pan, la palabra de Dios. Especialmente en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, hermano. Porque vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos donde la sana doctrina está siendo alterada. Donde el mundo está en convulsión. Donde la iglesia está en una apostasía tan grande que la sierva de Dios la llamó de una manera asombrosísima, iba a ser la apostasía. Y en esta mañana, hermano, quiero compartir con ustedes un tema de mucha importancia para el tiempo actual en el cual estamos viviendo nosotros. El tema que quiero presentar en esta mañana es sobre quiénes recibirán el sello de Dios, o cuáles son las características que los 144.000 van a tener. Este tema es muy importante, hermano, que podamos comprenderlo, porque solamente los 144.000 son aquellos que van a ser redimidos como primicias de esta tierra a la tierra nueva, o al cielo y después a la tierra nueva. Así que por eso, hermano, que es tan importante poder entender cuáles son las características de este pueblo final, de este pueblo en el cual, ¿no es cierto?, Dios va a redimir. Y quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 1, dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. 4 ángeles estaban en los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuál es la obra que ellos hacían? Que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esa era la tarea de estos ángeles. Los ángeles tienen su tarea, y estos ángeles tenían la tarea de retener los 4 vientos de la tierra, para que no hubiese destrucción total. Ese era el fin de estos 4 ángeles. Versículo 2. Vi también a otro ángel que sale de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué es lo que tenía? Vio ahora a otro ángel, ¿ya?, de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y dice que clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, a través de la historia de nuestro pueblo adventista, Dios ha querido venir a buscar a su pueblo. Y Dios ha deseado venir a buscar a su pueblo. Pero su pueblo no ha estado preparado. Porque aquí dice claramente que el mandato se le había dado: suelten los vientos. Pero después otro ángel, en forma veloz, va y ¿qué les dice? Retengan los vientos, no los suelten. Y sabe que en una visión la hermana White escribió esto: Testimonio Selecto, tomo 1. Testimonio Selecto, tomo 1. Dice así: le pregunté a mi ángel acompañante el significado de la obra que oía y que iba a ser los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba todas las potestades del mundo
y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos, y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. ¿Cómo estaba el pueblo cuando Dios quiso soltar los vientos? El pueblo todavía no estaba sellado. ¿Qué página? En la página, creo que en la 61. Para no equivocarme. No, después se la voy a dar en mano, pero creo que es la 61. No la anoté en realidad, la tengo ahí en el teléfono. Sigue diciendo la cita, dice: y alzando las manos hacia su padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia se le mandó al otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 ángeles que retuvieran los 4 vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello del Dios vivo. O sea, Dios en un tiempo, en una época, Él quiso ya soltar los vientos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo todavía no estaba sellado. Y la obra no podía hacerse todavía, no se podían soltar los vientos porque el pueblo no estaba sellado. Pero sabemos que los vientos iban a ser desatados cuando el pueblo de Dios esté sellado. Y hoy en día, hermanos, nosotros vivimos en un tiempo donde el mundo está agitado en las guerras. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo en el cual el mundo se está enfrentando. Y sabemos que cuando los vientos sean soltados, ¿qué va a pasar? Va a haber destrucción por doquier. Porque ya nadie va a retener las pasiones humanas de los hombres. Y la sierva de Dios dice que cuando los vientos sean soltados, las guerras se van a extender de una manera más grande. Y hoy en día, hermanos, nosotros vemos cómo el mundo está agitado, no solamente en la guerra, pero vamos a hablar un poquito con referencia a eso, a la guerra, cómo está el mundo hoy en día en guerra. Tenemos conflicto en Medio Oriente, Israel está en conflicto con los palestinos, o con los árabes, podríamos decir. Y en cualquier momento ese conflicto puede escalar. Cómo Israel se le permite destruir vidas humanas. Y es un conflicto que puede escalar. Tenemos el otro conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya lleva hace muchos años, que yo diría entre Rusia y la OTAN, más que Ucrania, que ha sido utilizada para poder destruir a este imperio ruso, que es el único que puede destruir a la OTAN. Por eso que la OTAN le tiene temor a los rusos, porque es el único imperio que puede destruir a esa hegemonía. De hecho, hermanos, la noticia de hoy en día, no sé si lo han leído en los periódicos, lo han visto en las redes sociales. El conflicto esta semana ocurrió, que Estados Unidos le permitió a Ucrania atacar territorio ruso con misiles de largo alcance.
Y la respuesta de Rusia fue atacar una base militar ucraniana con un misil que nadie sabía que lo tenía. Que en 3 minutos llegó de un lugar, salió de un lugar y llegó y avanzó 1000 kilómetros. O sea, hermanos, si nosotros logramos entender las armas de destrucción masiva que hoy en día estos imperios tienen, son armas, hermanos, que en un momento pueden desaparecer el mundo. De hecho, Albert Einstein, que fue uno de los que ocuparon de él sacaron, de la teoría que él tenía, sacaron para hacer las bombas nucleares. Albert Einstein decía: no sé qué armas se van a ocupar en la Tercera Guerra Mundial, pero sí la Cuarta Guerra Mundial se va a pelear con palos y piedras. ¿Por qué este hombre decía eso? Porque sabía que la Tercera Guerra Mundial iba a ser devastadora. Iba a desaparecer la civilización por las armas de destrucción masiva que tiene el mundo. Y hoy en día está enfrentado, hermano, Occidente con Oriente. Y los vientos, hermano, los vientos, nosotros vemos como que están siendo soltados. Porque el mundo hoy en día ha rechazado al Señor. Y porque vemos nosotros cómo el mundo, ¿no es cierto?, se está comportando. Y esto que pasó esta semana está escalando la guerra entre Oriente y Occidente, entre Rusia y la OTAN. En cualquier momento, para defenderse, los rusos pueden atacar un territorio de la OTAN. Y nosotros sabemos que si atacan un territorio de la OTAN, son 27, 28 países que están en un convenio, que si atacan a uno, sí, todo entra al conflicto. Entonces, hermanos, estamos viviendo momentos críticos en el área geopolítica, o en el área armamentística, o en la guerra. Y nosotros sabemos, hermanos, que cuando los vientos sean soltados, ¿qué va a pasar? Confusión, destrucción, vidas humanas, ¿no es cierto?, destruidas por montón. Y por eso, hermanos, nosotros entendemos de que este mundo le queda poco tiempo. ¿Ya? Ahora, los vientos todavía están siendo retenidos, a pesar de estos conflictos que están llegando a un alcance casi mundial. Pero los vientos todavía están siendo retenidos. Y Dios quiere que su pueblo se pueda preparar para enfrentar el conflicto final. Y por eso que es tan importante, hermano, que nosotros podamos entender las características de los 144.000, para que nosotros podamos tener esas características, que son los que van a ser redimidos de la tierra. Miren lo que nos dice Apocalipsis 14:1. Dice: luego miré y apareció el Cordero. Dice que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. La primera característica que tienen los 144.000 es que llevan en su frente, ¿qué es lo que? Escrito el nombre del Cordero y de su Padre. Ahora, ¿qué significa llevar en su frente el nombre escrito del Cordero y del Padre? En el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 471 y 472, dice así:
En este mundo habían consagrado sus mentes a Dios. Le habían servido con la inteligencia y el corazón. Y ahora Él puede poner su nombre en sus frentes y reinarán para siempre jamás. ¿Qué habían hecho estos que habían sido sellados y que llevaban el nombre de Dios escrito en la frente? ¿Qué habían hecho? Sus mentes. Sus mentes, dice, habían sido consagradas a Dios. Y no a este mundo, sino que sus mentes habían sido consagradas a Dios, dice, y le habían servido con la inteligencia y el corazón. O sea, eran adoradores genuinos, que adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Y por eso que ellos reciben el sello, dice ahí, ¿no es cierto?, en sus frentes con el nombre del Cordero y del Padre. Así que, y miren lo que nos dice la otra cita, esta está en la Review and Herald 19 del 3 de 1889, dice: Juan vio el Cordero en el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Llevaban el sello de Dios, reflejaban la imagen de Dios. O sea, ¿qué simboliza o qué característica que nombra primero Juan, ¿no es cierto?, de los 144,000? ¿Qué simbolizaba ese nombre escrito en la frente? El carácter de Dios. Por eso que los 144,000 hermanos van a tener ese carácter. ¿Por qué? Porque como leíamos en la cita anterior, ellos habían consagrado su mente, su corazón y su servicio al Señor. Entonces, como primera característica, hermano, el Señor nos deja una tarea grande, ¿no es cierto?, de poder representarlo a Él. Y poder representarlo de una manera correcta como Jesús representó a su Padre. Y esa es la cual los 144,000 van a tener esa característica. No van a tener otra característica. Por eso la hermana Juan dice, conflicto de los siglos, y vendrán hombres con semblante iluminado, llevando el mensaje, ¿no es cierto?, de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque van a tener la gloria de Dios, porque van a tener el carácter de Dios y van a reflejarlo. Esa es una de las características de los 144,000. Y que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a poder reflejar ese carácter que el Señor quiere y que el Señor colocó en el principio en nosotros, hermano. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, lo hizo a su imagen, y no solamente a su imagen le colocó su carácter, sino que a su semejanza también. Así que, hermanos, la primera característica es el carácter. Ahora, otra característica peculiar que van a tener los 144,000, según Ezequiel capítulo 9, versículo 4, ¿qué van a estar haciendo? Dice, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad y pone en medio de Jerusalén, y por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Qué van a estar haciendo los 144,000? Van a estar gimiendo, van a estar clamando por las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia, hermano. Porque a eso está apuntando a Jerusalén. Van a estar clamando y gimiendo por las abominaciones, hermanos. Si nosotros vamos a la Biblia, en el capítulo 8 de Ezequiel, vamos a ver todas las abominaciones que se hacían dentro de Jerusalén. Y los únicos que van a recibir el sello de Dios son aquellos que están clamando y gimiendo
por las abominaciones que se hacen dentro de este pueblo. No solamente, ¿no es cierto?, tenemos que denunciar la apostasía, sino que también debemos estar clamando y gimiendo por los fieles, hermano, por aquellas personas que están ahí. Y miren lo que nos dice la siguiente cita, dice Testimonio para los Testimonio Selecto, tomo 1, página 185, dice: el sello de Dios solo marcará la fuerte fe de quienes giman y lamenten de las abominaciones que se cometen en la tierra. O sea, no solamente van a estar clamando por lo que se hace dentro de la iglesia, sino que también van a estar clamando por lo que se hace en el mundo. Hermano, la injusticia en el mundo, ¿cómo está? Ya no hay justicia. Hoy en día el mundo le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y por eso que los 144.000 hermanos, los que se han sellado, van a estar, dice ahí, gimiendo y lamentando de las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero también, voy a los testimonios, tomo 2, página 64, dice: estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. ¿Quiénes? Los que suspiran y lloran. Dice: han reprendido, han aconsejado y suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado sus corazones delante de Él. ¿Ya? Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel, aunque muchos perseveran en las formas de la religión, falta el poder y la presencia de Dios. O sea, hermano, aquellos que están ofreciendo palabras de vida a la humanidad, aquellos que están aconsejando, reprendiendo y suplicando, son aquellos que también van a recibir el sello. Por eso, hermano, que es tan importante que nosotros podamos llevar este mensaje. No solamente donde nos permitan predicar dentro de los lugares religiosos, sino que en el mundo, donde el Señor nos invite a poder, ¿no es cierto?, compartir la palabra de Dios. Porque dice que ellos están suspirando y llorando y han estado ofreciendo las palabras de vida. Y dice que algunos se van a arrepentir y van a reformar sus vidas. Ahí lo dice claramente. Ahora, lo más triste, hermano, que dice esta cita: pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Eso es lo más triste, hermano. Porque la iglesia de la Odisea, que es la iglesia final de este tiempo, Cristo está afuera, hermano. Cristo no está dentro. Tiene la teoría de la verdad, tiene la verdad, pero Cristo está llamando afuera. Cristo dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero es la persona la que tiene que dejar entrar a Cristo. Y por eso dice ahí: pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Es triste, hermano, del pueblo escogido de Dios. Aunque muchos perseveran en las formas de la religión, faltaba el poder y la presencia de Dios. Y eso es lo que falta, hermano, en medio de nosotros: el poder y la presencia continua de Dios. No solamente un día, ni 2 días, ni 3 días, sino que todos los días el Señor nos invita a tener su presencia, a vivir en su presencia. Otra característica, ¿no es cierto?, de aquellos que van a recibir el sello de Dios. Van a estar clamando por lo que se hace dentro de la iglesia, van a estar clamando por lo que se hace en el mundo y van a estar amonestando a este mundo. Como lo hizo Noé, pregonero de justicia en el tiempo de él, y muchos otros hombres más. Entonces, el Señor nos invita también a nosotros, hermanos, a poder ser parte de ese pueblo que está, ¿no es cierto?, amonestando y llamando la atención, ¿no es cierto?,
a las cosas que están pasando en este mundo y a la venida del Señor. Que el Señor está a las puertas y que el Señor viene. En Joya los Testimonios, en el tomo 2, en la página 65, dice así: aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, ¿qué dice? Quedarán sin el sello de Dios. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual. ¿Ah? ¿Sentimos necesidad de Dios? Bueno, cada cual, ¿no es cierto?, conoce su vida y sabe cómo está su situación delante de Dios. Pero tenemos que sentir esa necesidad de Dios cada día. Y dice, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Porque es lo que hizo el Señor Jesús, hermanos. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús por su pueblo? Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces os quise juntar como las gallinas juntan a sus polluelos? Y no quisiste. El Señor lloraba por Jerusalén. Porque a los suyos fue y los suyos no lo recibieron. Los suyos querían matarlo, querían destruirlo, lo querían apedrearlo, lo querían enjuiciarlo, lo terminaron enjuiciando y lo terminaron matando. Entonces, hermanos, el Señor nos invita, ¿no es cierto?, a que nosotros podamos orar por esas personas, por el pueblo. Apocalipsis 14:4, otra de las características del pueblo de los 144.000, dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero de Dios por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. O sea, los 144.000, los que se han sellado, los que Juan vio en esta visión del capítulo 14 de Apocalipsis, dice que no se contaminaron con mujeres. Y el no contaminarse con mujeres significa que no se apartaron de las doctrinas que Dios le dejó a su pueblo, a su iglesia, entendiendo que mujer es iglesia en la Biblia. Y no se apartaron de las doctrinas esenciales que Dios les dejó a su pueblo. Y miren lo que nos dice acá en Testimonio Selecto, tomo 5, página 121, dice: nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe. Fundamentos que han sido colocados en el principio de nuestra obra, por el estudio de la palabra, acompañada de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado en los 50 años que han transcurrido. O sea, que los 144.000 van a tener su fundamento en los cuales Dios le dejó a su iglesia. No se van a apartar de esos fundamentos. Y hoy en día, hermanos, nosotros vemos tantas teorías externas, erradas, que se han metido dentro del pueblo. Pero el Señor nos invita, ¿no es cierto?, a que podamos conservar las doctrinas o los pilares que Dios le dejó a la iglesia primitiva. Porque dice que los 144.000 no se contaminaron con mujeres, o sea, con otras falsas doctrinas. ¿Ya? Entonces van a tener la doctrina pura, los 144.000. Y los que sean parte de los 144.000 y que vengan de otra iglesia, van a aceptar este mensaje, el mensaje de Dios. Esa es otra característica, hermano. Pero una de las que más me llamó la atención, hermano, es que dice que siguen al Cordero de Dios por donde quiera que va. Y Hechos de los Apóstoles, en la página 472, dice así: pero todo el que siga al Cordero en el cielo, ¿qué dice?
pero todo el que siga al Cordero en el cielo, primeramente tiene que seguirle en la tierra. No con inquietud o caprichosamente, o sea, no de repente, cuando quiero, cuando estoy bien, cuando me da la gana, o cuando me lo dicen, o cuando me enfermo, o cuando tengo necesidad, o cuando sufro un aprieto, o cuando viene un peligro. No. Dice ahí, sino con confianza y amor y obediencia voluntaria. Como la oveja sigue al pastor. ¿Cómo sigue la oveja al pastor? La oveja sabe quién es el pastor y conoce su voz. Y nosotros también tenemos que conocer la voz de Dios. Y día a día debemos escuchar la voz de Dios. A través del estudio, ¿no es cierto?, de la palabra, nosotros escuchamos la voz de Dios. Y de esa manera nosotros tenemos que seguir al Cordero. Por eso dice, y siguen al Cordero por doquiera que va. Y hermano, aquí podríamos profundizar mucho. Porque dice que le siguen con obediencia voluntaria. Y seguir al Cordero es obedecer en forma voluntaria. Porque Cristo obedeció en forma voluntaria a su Padre. Y así el Señor quiere que nosotros, para poder ser parte de los 144.000, podamos seguir al Cordero de Dios por doquiera que va. En la obediencia a Dios, en la obediencia a su palabra, a los testimonios, en la reforma pro salud. A veces descuidamos la reforma pro salud. A veces descuidamos nuestro culto personal, nuestro culto familiar. A veces descuidamos la adoración en el hogar. A veces descuidamos darle una palabra de alegría al cansado. Y tantas cosas, hermano. Por eso que el Señor nos invita, hermano, a nosotros a seguir al Cordero de Dios por doquiera que va. Porque los 144.000 que vio Juan, que estaban ya redimidos, en una visión profética, habían seguido al Cordero de Dios por doquiera que va. Y miren lo que nos dice la matutina en los lugares celestiales en la página 300. Seguirán al Cordero en las cortes celestiales solo si lo siguen aquí. No debemos seguir a Cristo a intervalos o caprichosamente, solamente cuando ella sea para nuestra conveniencia. Debemos optar por seguirlo en la vida diaria. Debemos seguir su ejemplo. Allí el Señor nos eleva más, ¿no es cierto?, la norma. Debemos seguir su ejemplo. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder ser seguidores del Maestro. Por donde quiera que Él nos guíe. El apóstol Pablo, en su ministerio, muchas veces dice, fue estorbado por el Espíritu Santo a ir a un lugar. Pero era el Espíritu Santo el que lo estorbaba. O era el Espíritu Santo que lo llevaba. A Felipe, ¿quién lo llevó al lado del eunuco? Fue el Espíritu Santo. Y así también Dios quiere, ¿no es cierto, hermano?, utilizarnos. Pero Dios no nos puede utilizar si nosotros no estamos consagrados al Señor. Si nuestra mente no la hemos consagrado al Señor, como ya lo hemos visto, una característica, y si no seguimos al Cordero de Dios por donde quiera que va. Por eso el Señor, hermano, nos quiere usar. Y el Señor quiere que nosotros estemos, ¿no es cierto?, siempre dispuestos a servir. Donde Él nos coloque, donde Él quiera.
Esa es otra característica de los 144.000. Siguen al Cordero de Dios por doquiera que va. No lo siguen en forma caprichosa, ni cuando sea en conveniencia, ni en intervalos, sino que continuamente sirven al Cordero. Como dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Pero también dice, vamos a Romanos capítulo 8, en el versículo 14, miren lo que nos dice, Romanos 8, 14. Esos son los hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Aquí está. Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios por redención? Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, otra característica. Apocalipsis 14:5. En sus bocas no fue hallada mentira. ¿Qué dice? En sus bocas no fue hallada mentira. O sea, no mintieron. Es cierto que a lo mejor en el pasado lo hicieron, pero se arrepintieron y no mienten. Los 144.000 que vio Juan, dice ahí que no se halló mentira en sus bocas. ¿Ya? Pero también dice ahí, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Y mire lo que nos dice el libro de Salmos 15, del 1 al 3. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? Y dice, ¿no es cierto?, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Qué es lo que habla? ¿Dice mentira? Hermano, y muchas veces la mentira piadosa que le llaman algunos, o mentimos para ocultar nuestra, no sé, para ocultar nuestro genio, para ocultar algo. Los 144.000 hablan verdad en su corazón. Por eso el Señor se los va a llevar. Hermano, y por eso que Dios ha esperado tanto tiempo, y por eso que el pueblo le ha costado tanto prepararse. Porque el Señor quiere una adoración leal, y que nosotros podamos ser íntegros, que podamos hablar con verdad, no con mentira. La mentira, Satanás es el dueño de la mentira. Y el Señor quiere que nosotros hablemos con verdad. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 3. El que no calumnia con su boca. El que no calumnia con su boca. ¿Qué dice el 9º mandamiento? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No levantan falso testimonio los que sean sellados, porque hablan verdad en su corazón. En su boca no fue hallada mentira. Pues son sin mancha. Testimonio Selecto, tomo 1, en la página 187, dice: ninguno de nosotros recibirá el sello de Dios mientras que en nuestro carácter haya una mancha o suciedad. A nosotros nos incumbe enmendar los defectos de nuestro carácter y limpiarnos de toda contaminación el templo del alma. ¿A quiénes? A nosotros, hermanos, nos toca. A nosotros nos toca, hermano, tenemos una parte que hacer. Y nuestra parte es nuestra entrega, hermano. Porque si nosotros no entregamos nuestra vida a Dios, o la entregamos en un 90%, en un 95%, Dios no puede terminar la obra. Y no puede sacar toda mancha de suciedad de nuestro carácter, de nuestra vida. Termino la cita.
entonces caerá sobre nosotros la lluvia tardía como la temprana cayó sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Hermanos, de la única manera que podemos recibir el sello de Dios y poder formar ese grupo maravilloso, hermano, 144.000 que van a cantar, hermanos, van a tocar arpas en el cielo. Imagínense, hermanos, 144.000 sellados que van a estar ahí cantándole al Cordero. Y van a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Qué lindo va a ser ese día, hermano. Nos podemos un poco imaginar ese día para aquellos que sean sellados. Y Dios quiere, hermano, que nosotros podamos anhelar ser sellados. Apocalipsis 7, 13 y 14 dice así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? La pregunta que le hace, ¿no es cierto, Juan al anciano? Entonces uno de los ancianos habla diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación. ¿De dónde salieron? De la tribulación final, hermano. Aquí está hablando de los 144.000. Del tiempo de angustia. Pasaron el tiempo de angustia. ¿Y cuál fue la otra característica que ellos tenían? Y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, hermano, los 144.000 lavaron su carácter. Amén. Fueron vencedores, hermano. Los 144.000 fueron vencedores. No fueron vencidos por el mal. ¿Y por qué fueron vencedores? Porque entregaron su vida completa al Señor. No podemos de otra manera, hermano, ser vencedores. De otra manera no podemos ser vencedores. Solamente a través de la justicia de Cristo, inmaculada, perfecta, sin mancha, es como nosotros podemos ser vencedores. Y podemos ser lavados, nuestra ropa, que está hablando de nuestro carácter, y emblanquecerla en la sangre del Cordero. Y miren lo que nos dice Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hay una bienaventuranza, hermanos, para aquellos que se dejan moldear, para aquellos que sean vencedores, para aquellos que se entreguen completamente al Señor. ¿Cuál es la promesa? Tendrán derecho al árbol de la vida que se perdió en el Edén. Ese derecho se perdió en el Edén, pero el Señor lo va a volver a devolver. Y para entrar por las puertas de la ciudad. No sabemos por qué puerta vamos a entrar, tiene 12 puertas. Por una de esas 12 puertas vamos a poder entrar si logramos alcanzar el cielo y si logramos ser vencedores y si logramos ser sellados. Y Dios quiere, hermano, que nosotros podamos ser de aquellos que sean sellados, hermano. Queda tan poco, hermano. Falta tan poco. La invitación del Señor es que perseveremos. Y si estamos fallando, Señor, ayúdame. Quiero ser vencedor. Quiero alcanzar la victoria sobre el pecado. Quiero alcanzar la victoria sobre el mal de este mundo. Sobre la bestia, sobre el falso profeta. Sobre la bestia y el protestantismo apóstata. El espiritismo. Todas esas cosas que van a venir sobre este mundo. Pero no lo vamos a alcanzar si no estamos sellados. Y miren lo que nos dice también Ezequiel 20:20, dice: y santificad mis días de sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. O sea,
Otra característica de los 144.000, que van a guardar el sábado. Porque el sábado es una señal entre Dios y el hombre. Y lo que nos dice Testimonios para los Ministros, página 134, dice así: la señal de obediencia es la observancia del sábado del cuarto mandamiento. Si los hombres guardan el cuarto mandamiento, ¿qué dice? Guardarán todo el resto. O sea, hermanos, si nosotros guardamos el sábado conforme al mandamiento, porque podemos guardarlo en forma ceremonial, ¿no es cierto? Se puede guardar un sábado en forma ceremonial también, con la justicia propia. Pero si guardamos el sábado de acuerdo a como Dios quiere, adorándole en espíritu y en verdad, vamos a estar guardando los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el sábado es una señal de lealtad entre Dios y su pueblo. Y por eso que Satanás hoy en día se ha empeñado tanto en destruir el sábado. Porque sabe Satanás que el sábado va a formar parte, ¿no es cierto?, de la controversia final y de la fidelidad que el pueblo de Dios le va a rendir a Dios. Pero solamente van a pasar la prueba aquellos que hoy en día están adorando a Dios en espíritu y en verdad y tengan una consagración plena a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo es el que nos va a sellar. Por supuesto que el Espíritu Santo nos sella cuando aceptamos a Cristo, pero el sello final va a ser cuando el Señor selle a su pueblo y cuando ya la gracia se haya terminado. Ese va a ser el sello final. Y el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo es aquel que nos va a sellar en forma definitiva. Por eso, hermano, que es tan importante vivir en el Espíritu. Como decía Romanos 8, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en aquel día muchos le dirán: Señor, si visitamos, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera hasta demonios. Pero el Señor, ¿qué les va a decir? Apartado de mí. Hermano, son palabras terribles, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no entregaron su vida completa al Señor. Porque no consagraron sus talentos al Señor. Porque dejaron reservar algunas partes de entrega al Señor. Hermanos, yo quiero ser parte de los 144.000. Yo quiero formar y quiero estar en ese mar de vidrio que vio Juan y que van a estar cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Y Dios quiere, hermano, que nosotros podamos tener el mismo sentir. Porque este mundo se está terminando y se está acabando, hermano. Y Dios quiere, hermano, que nosotros podamos estar trabajando en nuestra vida espiritual para que podamos ser sellados día a día. Quiero terminar, hermano, con la última cita, está en Maranata, en la página 239, dice así: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144.000. ¿Qué dice? Esforcémonos. Esfuérzate, Josué. Esfuérzate, Josué, y sé valiente. Esfuérzate, Moisés, y sé valiente.
Esfuerzo eternal y sé valiente. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144.000. Únicamente los que reciban el sello de Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. ¿Quién no anhela, hermano, poder entrar por esa santa ciudad? Por las puertas de la santa ciudad, hermano. ¿Quién no anhela que este mundo de maldad se termine, hermano? Donde la injusticia prevalece, donde la maldad prevalece, donde hoy en día no es seguro andar en la calle, donde la gente anda atemorizada, donde la guerra prevalece. ¿Quién no desea un mundo de justicia y de paz? Eso lo van a obtener los 144.000. Los que sean sellados, ¿no es cierto? Y alcancen, ¿no es cierto?, a tener las características que la palabra de Dios nos muestra. Dios quiere, hermano, que nosotros podamos esforzarnos, como decía la última cita, con todo el poder que Dios nos da para ser parte de los 144. Es mi deseo y es mi oración para que así, hermano, el día de mañana podamos estar todos juntos adorando al Cordero en la tierra.